Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy les preparé un tutorial sobre los principales signos de puntuación que existen en nuestra lengua. Si quieren ahondar en cada uno de los signos de puntuación, los invito a ir a mi canal porque allí tengo un video de cada signo de puntuación. Pero en este video, como lo han pedido bastante, traté de hacer como una recopilación de los principales signos de puntuación de manera bastante ligera, pero para que tengan de manera general como una especie de mapa de todos los signos de puntuación que tenemos en la lengua española. Vamos a comenzar con el punto, que es obviamente uno de los más comunes y que nos indica el final de una oración. Está dormida, entonces aquí ponemos un punto para indicar el final de la oración. La coma indica las pautas dentro de una oración o de un párrafo. Por ejemplo, comimos pollo, coma, pastel, coma, arroz y verduras. El punto y coma separa oraciones que hablan sobre el mismo tema, es decir, separa oraciones independientes que forman parte de un mismo enunciado. Por ejemplo, no te vayas, todavía no he terminado contigo. Vean aquí el uso del punto y coma para separar dos oraciones que son independientes, pero que forman parte del mismo enunciado. Los dos puntos. La función de los dos puntos es enfatizar lo que viene luego de ellos. Por ejemplo, él me dijo 2 puntos, quédate. Entonces, ese 2 puntos me sirve para enfatizar lo que viene después, que es una cita textual que debe ir entre comillas. Los puntos suspensivos simbolizan una pausa larga. Señalan que la idea o el concepto no se ha concluido. Lo vamos a entender en este ejemplo. Estoy pensando que aceptaré. Estos 3 puntitos aquí indican una pausa larga, es decir, una duda. Estoy pensando que puntito, puntito, aceptaré. Ese es el uso de los puntos suspensivos. También cuando, por ejemplo, se interrumpe a alguien, y lo queremos obviamente indicar en un texto. Entonces, por ejemplo, digamos que yo esté hablando, considero que debe aumentarse la inversión en educación porque, y alguien entra al salón donde yo estoy hablando y me interrumpe. Para indicar la interrupción de mi discurso, usamos también los puntitos, los puntos suspensivos. Los paréntesis. Los paréntesis son usados para aclarar o agregar algo, para añadir información que no es indispensable en la oración, pero que sí nos da datos interesantes. Por ejemplo, mi madre, una gran maestra, toda entre paréntesis, me enseñó de todo. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque estoy añadiendo información que no es esencial, la estoy añadiendo a la oración y la coloco entre paréntesis indicando que no es indispensable para que la oración tenga sentido, pero que sí me añade un poco de información. El guión. El guión se utiliza para separar sílabas de una palabra al final del renglón. Se utiliza también para hacer aclaraciones y en palabras compuestas. Cuando dice se utiliza para separar sílabas de palabra al final del renglón, me refiero a que en nuestra lengua, si nosotros estamos escribiendo y se nos acaba el renglón en la página, para poder continuar en el siguiente renglón lo tenemos que indicar con una raya para hacer la separación. Por ejemplo, si yo estuviera escribiendo aquí, la casa es linda, por ejemplo, la casa es linda, y como no me cabe, pongo rayita y el da lo pongo en el siguiente renglón, suponiendo que estos fueran renglones. También se utiliza para hacer aclaraciones, por ejemplo, mi hermano, Gabriel, lo coloco entre comas, probablemente porque tengo varios hermanos, entonces yo quiero definir de qué hermano estoy hablando, de Gabriel. Entonces mi hermano Gabriel se marchó. Y también se utiliza el guión para separar palabras compuestas, como por ejemplo la guerra franco-prusiana. La raya. La raya la usamos en lugar del paréntesis, o sea, en vez de usar paréntesis, yo también aquí pude haber puesto una rayita, rayita, rayita y quitar los paréntesis, porque la raya también nos sirve para añadir información adicional
y se utiliza en los diálogos. Entonces la raya la vemos mucho en los textos gramáticos para introducir un diálogo. Por ejemplo, sí, iré a tu casa, o rayita, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, me contestaría alguien. Entonces ahí estoy usando las rayas para indicar el diálogo. Las comillas las usamos para señalar citas textuales y títulos de libros, sobre todo. Por ejemplo, ella me dijo, me iré. Como va entre comillas, esto me indica que este me iré es una cita textual que yo estoy reproduciendo del hablante y lo indico entre comillas. También otro uso de comillas es en el caso de los libros, las obras de teatro. Por ejemplo, El Quijote es un gran libro. Vean cómo aquí yo utilizo comillas para indicar el nombre de ese libro. Y también tenemos el signo de interrogación, que si ustedes se fijan en español, recuerden que lo tenemos al inicio de la oración y al final de la oración. Un problema que estamos teniendo en el español ahora es que por la influencia del inglés tenemos la tendencia a solo colocar el signo de interrogación al final, pero en realidad esto es un error. Lo correcto siempre es, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Lo correcto es poner el signo al inicio de la oración y al final de la oración. El otro signo que tenemos en español es el signo de exclamación. Obviamente nos permite exclamar, hacer oraciones exclamativas. Por ejemplo, ¿qué frío está haciendo? ¿Qué frío tengo? Entonces, si yo, ¿qué frío tengo? Si ustedes se fijan aquí, yo estoy usando el signo de exclamación y lo ubico al inicio y lo ubico al final. Ponerlo solo al final es un error. El signo de exclamación, al igual que el signo de interrogación, debe ir al inicio de la oración y al final de la oración o del enunciado. Y el último signo de puntuación que tenemos en nuestra lengua es la diéresis. La diéresis son unos puntitos que se colocan sobre la U cuando queremos que la U suene. Por ejemplo, en el caso de pingüino, nosotros le ponemos los puntitos a la U porque queremos que la U suene. O por ejemplo, en el caso de la palabra huehuense. En el caso de huehuense le ponemos los puntitos porque queremos que la U suene. Si no tuviera los puntitos no sonaría. Entonces, a manera de resumen, en español tenemos distintos signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los paréntesis, el guión, la raya, las comillas, el signo de interrogación, el signo de exclamación y la diéresis. Si quisieras ahondar en cualquiera de estos signos, te invito a ir a mi canal y buscar los videos que tengo de cada uno de ellos. También te invito a suscribirte y darme un like, a dejarme tus comentarios y a proponerme temas que te gustaría que abordáramos en el canal. Recuerda que mi correo, por si tienes dudas o consultas, es espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Bye.